Buenos días, estudiantes. Una vez más, bienvenidos a esta explicación de la asignatura Español y Literatura. Espero esta semana sea de gran bendición para todos. Recordemos, chicos, que estamos iniciando nuestro segundo semestre. Hoy nos corresponde el tema 2, grado noveno, ¿listo? Entonces, por favor, vamos a tener listos nuestros útiles escolares, nuestra guía de trabajo, nuestros esferos, todo lo asignado para realizar nuestras actividades escolares. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Recordemos el tema se titula literatura antigua y clásica. Entonces vamos a estar muy atentos, por favor, a la explicación. ¿Listo? Entonces, por favor, permítanme un segundito. Listo, chicos. Entonces, vamos a mencionar diferentes aspectos muy importantes de la literatura antigua y clásica. Entonces, vamos a estar ahí muy atentos. Vamos a hablar de Grecia y Roma. ¿Qué es? Entonces, ¿qué será esto de la literatura clásica? Entonces dice que se desarrolló en los periodos en los que hubo invasiones a diferentes pueblos y de alguna manera esto afectó su estilo de vida o permitió que sus costumbres cambiaran según el área donde estaban, ¿cierto? Iniciando en la lectura y en la forma en cómo ellos escribían. También esta literatura en la Edad Antigua contó con un carácter religioso, así como todo, según la historia, dedicado a los dioses y a las creencias. Recuerden que antiguamente todo era dioses, creencias y la naturaleza y el cuerpo humano. También se dio principalmente en Grecia y Roma. Una de las características importantes de esta literatura clásica es que era original y creativa. ¿Por qué? Porque no eran relatos copiados, sino referentes a ser imitados, o sea, lo que ellos vivían, lo escribían y lo transmitían. También se dice que es estética, porque buscaba la creación de la belleza mediante la palabra. O sea, que era algo bonito, algo hermoso, algo coloquial. También dice que es armónica entre la forma y el fondo. ¿Por qué? Porque las obras tenían que tener como un requisito entre belleza y equilibrio para poderse escribir y ser relatadas. También decían que es fatalista porque las obras casi siempre pronunciaban como alguna predestinación o según las creencias, entonces por eso trataba de ser como un poco fatalista. También se caracterizaba por ser racionalista, porque la creación se determinaba por la razón, por lo que nosotros pensamos y sabemos. También era didáctica y pedagógica, porque se podía como modelar según la persona, también la podían imitar o rechazar, pues si no les gustaban los conceptos. Es también antropocentristas porque el hombre era la medida de todas las cosas. Siempre el fundamento de todo era el hombre y la razón. O sea que no valían tanto los sentimientos, sino la razón. ¿Listo? Entonces acá vemos diferentes monumentos de la literatura griega. ¿Listo? Entonces vamos a ubicarnos ahora en Grecia. Entonces se dice que la civilización griega se extendió por la península balcánica, como lo vemos acá en esta parte. Fue una de las partes que más se sobresalta porque así fue ocurrido. También dice que la educación se convirtió en uno de los pilares más importantes del progreso. Se organizaron tres disciplinas fundamentales e irreemplazables, que era la gramática, que era la manera de escribir, la música, pues ya sabemos, y la gimnasia, que era el tipo de movimientos que hacían. Algunos de estos dioses griegos importantes fue Poseidón, que era el dios del mar, sé que ustedes lo han escuchado, Hades, el dios de los muertos, y Afrodita, la diosa de la belleza, Ares, dios de la guerra, y Atena, diosa de la sabiduría. Como vemos, todos estos dioses representaban algún valor o sentimiento muy importante, ¿cierto? Por eso eran tan reconocidos. Seguimos. ¿Qué es? Entonces dice que también esta literatura
lo que buscaba era más o menos el segundo milenio antes de Cristo, o sea que esto fue hace muchísimo tiempo atrás. Lo que buscaron era cómo desarrollar una expresión nacional con algunas influencias exteriores hasta el periodo helenístico. Tuvo también un efecto formativo según la literatura europea posterior. Entre las características principales de ello, vuelve y a mencionar que salta la belleza y la armonía por medio de imágenes, también la importancia de la guerra y los héroes, tuvo efecto informativo en toda la literatura europea. Entre los géneros más sobresalientes está la poesía. Recuerden que la poesía la hemos hablado en todo momento, en el Renacimiento, el neoclasicismo, la hemos mencionado también en todo lo que tiene que ver con lo que ocurrió antes, después, durante. Es un género muy antiguo. Entre ellas se destaca la épica, la lírica, ya la habíamos observado. La épica es todo lo que se relaciona como con guerras y se transmite oralmente. La lírica ya son sentimientos e inquietudes y se acompañan de la flauta. También están las fábulas. Entre estas aparecen en la literatura griega. Dice que esta comenzó a recogerse como en alguna colección. Recuerden que la fábula lo que busca es darle vida a los animales y siempre dejar una reflexión. También está el teatro, fue una de las manifestaciones más atractivas que poseen un caris en las atracciones griegas por sus géneros, ¿cierto? Porque podían representar diferentes acciones según el requerimiento de todas las personas. Entre los autores más representativos estaba Homero con la Ilíada y la Odisea, también la hemos escuchado. También aparece la literatura romana, entonces vamos a observar qué es, qué función tenía. ¿Listo? A mediados del siglo 8 antes de Cristo, estas tribus catidanas decidieron conformar una federación. Esta se nombraba como las siete colinas, ¿listo? Esta quedaba junto al río Tíber, acá lo podemos observar en el mapa. Dice que aquí comenzó como tal la historia de Roma. La leyenda cuenta que sus fundadores fueron Rómulo y Remo. Ellos fueron abandonados al nacer y amamentados por una loba, acá como lo vemos en la imagen. La población del Imperio Romano se dividía en hombres libres y todavía esclavos. Dentro de los aportes de Roma al mundo occidental, podemos mencionar que su sistema político era algo administrativo y su estilo era algo arquitectónico. ¿Listo? Entonces ahí les mencioné en pocas palabras cómo ha sido la secuencia del nacimiento de Roma. También esta literatura en Roma imita la literatura griega en sus temas y formas, pero no significa que de pronto carezca de originalidad. Simplemente que entre algunos aportes que se destacaban estaba la sátira, la profundidad de lo poético, el instrumento ideológico, lo que queríamos como todo como género épico, como lo veíamos ahorita en la literatura griega. El latín también se usó en el Imperio Romano y usó como tal la literatura romana en diferentes autores romanos que escribieron ya como los griegos. Entonces, por eso dicen que se tenía como alguna similitud y trataba de imitar, pero no eran iguales. Entre las características importantes está que ellos tenían la tradición griega, ¿cierto? Está presente en todas las manifestaciones literarias latinas que ellos realizaban. También estaba el arte y la literatura como instrumentos ideológicos al servicio del Imperio Romano. También estaba la literatura latina, ya que aportó novedades esenciales como la fábula, la retórica y la oratoria. ¿Listo? Ahí aparecen otros subgéneros conocidos. Ahí, listo.
Aquí entre los géneros, recuerden que esta imita a la de Grecia. Entre estas ya la poesía vuelve a aparecer, pero ya se presenta en versos, como lo conocemos nosotros, que cada línea es un verso, que cada 3, 4 líneas forman una estrofa. Ya ahí empieza a aparecer de otra manera. También aparece la prosa, entonces ya empezaron a formar como diferentes discursos, diferentes conferencias, generaron sermones, o sea, ya están más a lo actual, ¿cierto? En el teatro también ya empezaron a incluir como tragedia, obras dramáticas, que ya se viera algún conflicto, que ya como que se movieran las emociones de las personas, del espectador, y como generar ese enigma del destino humano. También hablaban sobre la libertad, la necesidad, buscaron ya enfocarse hacia la comedia por medio de sus obras dramáticas o cinematográficas. En todo esto, siempre lo que fortalecía, digamos, en el caso de la comedia, era que todo fuera humorístico y obviamente pues tuviera un desenlace feliz. Y entre los autores representativos estaba Ovidio, Marcial, Horacio y Virgilio. ¿Listo, chicos? Entonces, como les mencionaba, ahí observamos aspectos importantes de Grecia y Roma, según todos los aportes que han traído a nuestra actualidad. Entonces, vamos a un momento, voy a compartirles la guía de trabajo que se va a realizar hoy. Ahí voy a mencionar algo importante y luego los voy a dejar con un video para que se retroalimente el tema. ¿Listo, chicos? Entonces, permítanme un segundo. Listo, chicos. Entonces, aquí en la introducción de nuestra guía de trabajo, recordemos que siempre debemos subrayar las ideas principales. Entonces, acá en la literatura antigua, recuerden que estamos viendo la literatura antigua, dice que lo que se entendía por literatura antigua es al conjunto de obras literarias que fueron escritas aproximadamente en el siglo V antes de Cristo. Todo esto surge antes o al inicio de la Edad Media, cuando todo esto comenzó como a conocerse como el arte, a la retórica, todo lo poético. Ahí fue donde empezó a generarse una literatura antigua, ¿listo? Dice que de ahí también se pueden establecer y tener en cuenta como la aparición de la escritura, aparecen los jeroglíficos, diferentes formas de comunicarse. También se debe tener en cuenta que a lo largo del tiempo, listo chicos, entonces les decía que esta no se desarrolló por igual y al mismo tiempo en un largo mundo. Esto empezó como en consecuencia a las distancias que han existido desde la antigüedad en diversos grupos y comunidades, que fueron como creciendo en momentos y a ritmos diferentes según los conocimientos o el entorno donde estaban. También entre las características de la literatura antigua está que se podía mencionar los temas de estas obras literarias como religiosos, sobrenaturales y de dioses. También trataban de dar respuesta al origen del ser humano y del mundo. Ellos siempre trataban de buscar cómo se había organizado todo y el tema era como de gran incógnita pues para toda la época en ese momento. También existía una invasión del ser humano, quien era el que integraba cuerpo, alma y mente por medio de la razón. Los escritores influenciaban mucho las diferentes maneras a los pueblos. Ellos eran los encargados como dar a conocer todo su entorno. Tras estas literaturas antiguas empiezan a surgir, como yo les decía, la lírica, la prosa, el teatro, las obras de comedia, ya como que empezaron a actualizarse más. Los escritores griegos escribieron obras en que ya se resaltaba la belleza literaria y originalidad de cada escritor. Se dio paso a transmitir de manera escrita muchas tradiciones culturales de los pueblos
Y también tras la literatura antigua se dio el origen a la creación de novelas en un occidente. ¿Listo? Entonces, chicos, todo esto es para tenerlo en cuenta. Espero estén tomando nota de lo que se ha hablado para ahorita al momento de completar su guía de trabajo sea más sencillo. En este momento, chicos, voy a compartirles un corto video. Entonces ahí una vez más, chicos, resumen todo lo que les acabo de escribir, de explicar para que lo tengan en cuenta. ¿Listo, chicos? La idea no es escuchar a la profe, sino guardar conocimiento e ir aprendiendo de cada tema. Entonces, permítanme un segundo, ya comparto acá mi pantalla. Listo. Entonces vamos a observar el video con mucha atención. Literatura clásica griega. Aunque no es la única literatura de antes del siglo V, la literatura clásica griega es considerada por el canon como la más importante de la época. La definiremos como la primera corriente de la literatura universal, la cual se desarrolló en Occidente, en Grecia y Roma, durante la Edad Antigua. Tiene las siguientes características. Las obras se inspiran en mitos, sus historias giran alrededor del siglo troyano o ciclo tebano. El destino es inevitable en sus historias. Destaca Edipo, quien es destinado a matar a su padre, y con todos los giros de la trama, esto llega a suceder inevitablemente. La búsqueda de la belleza mediante la armonía entre forma y fondo. El estilo está determinado por el tema. Por ejemplo, la epopeya requiere un lenguaje elevado, la tragedia un lenguaje solemne y la comedia un lenguaje coloquial. La literatura griega clásica tiene también un fin didáctico, ya que posee un afán de inculcar valores. Es racional. Los dioses y personajes no se mueven casualmente ni de milagro, sino a causa de motivos o razones. Todo está sistematizado. Esta literatura es también antropomórfica, ya que sus personajes tienen cualidades humanas. Incluso los dioses tienen estas características, ya que se alimentan, beben e incluso tienen un mundo psicológico, tal como los humanos. El clasicismo griego se puede dividir en 4 periodos o etapas: la etapa jónica o arcaica, la etapa ática o clásica, la etapa alejandrina y la etapa latina. La literatura del periodo arcaico se caracterizó porque sus textos eran orales y en verso. Sus poemas entonaban a los dioses. Resaltan de esta época la Ilíada y la Odisea, obras atribuidas a Homero, de quien se duda su existencia. A la discusión de si ambas obras fueron escritas por Homero se le denomina la cuestión homérica. Destaca también en esta etapa Hesíodo con los trabajos y los días y Teogonía. Además, en el género lírico encontramos a Píndaro y Safo de Lesbos, término del cual, por cierto, proviene la palabra lesbianismo. En la etapa ática o clásica se producen las guerras médicas entre Grecia y Persia. Los griegos ganan y consolidan su hegemonía o poderío en Occidente. De este periodo destaca la tragedia con Esquilo, Sófocles y Eurípides, y en la comedia Aristófanes. La obra que más conocemos de esta etapa es Edipo Rey de Sófocles. La etapa alejandrina o helenística es marcada por la muerte de Alejandro Magno y el suicidio de Cleopatra y su amante Marco Antonio. Esta etapa se caracteriza por el declive de la Grecia clásica y el ascenso del poder romano. Sobresalen Menandro y Teócrito. En la etapa latina, palabra que alude a Roma, pese a que la hegemonía o el poder de Occidente lo tiene justamente Roma, que conquistó a Grecia, la cultura dominante sigue siendo de Grecia. En esta etapa resalta el nombre de Virgilio, quien escribe la obra épica La Eneida por encargo del emperador Augusto, con el fin de que Roma tenga su propio ciclo troyano o su propia literatura y cultura. En la lírica se distingue a Horacio y Ovidio. La literatura griega de la antigüedad es importante porque ha influido de manera determinante en la literatura occidental y universal. Gracias por ver este video, puedes compartir el conocimiento y suscribirte a este canal. Listo, chicos, entonces ya con esto finalizamos. Recordemos tener en cuenta pues todo como tal, los pasos que se vieron, ¿cierto? Durante a lo largo de la historia.
Permítanme un segundo. A lo largo de la historia. Entonces ya lo único que queda, chicos, es aconsejarles, recordemos que ya estamos en grado noveno, todas las respuestas que demos deben ser argumentadas, debemos tener una posición crítica frente a lo que decimos, opinamos, ¿listo? Ya ustedes muy pronto van a salir del colegio, van a presentarse en una universidad y allá debemos ser muy críticos y muy analíticos. Allá no podemos contestar cosas vacías porque entonces pues no vamos a quedar en nada, ¿listo? Entonces, por favor, desde ahorita ser muy críticos, muy pulido en lo que escribimos, utilizar signos de puntuación, mayúsculas, minúsculas, espacios, ¿listo, chicos? Eso es muy importante. Entonces, feliz resto de día, bendiciones.